Bienvenidos futuros juristas del Ecuador y del mundo. Mi nombre es Byron Espinosa y esto es Jurista Habla TV. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos en una entrevista jurídica más. Hoy en la sección Hablando con un jurista nos acompaña el doctor Vicente Vázquez Merelo desde la ciudad de Quito. Bienvenido, doctor. Muy amable por la invitación, Byron. Para mí es un placer estar en tu programa y espero que esta conversación sea muy amena y sobre todo poder aportar a la academia y sobre todo a los estudiantes, que me parece son los más importantes en este ámbito jurídico. Sin duda, doctor. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. El doctor es autor de varios artículos científicos en revistas a nivel nacional e internacional y autor de una obra recientemente publicada, La imputación objetiva a la víctima, que de hecho ya tengo el honor de tenerlo en mis manos. Doctor, previo a entrar en materia, ¿por qué eligió el derecho penal? Derecho penal, mi querido Byron. A ver, derecho penal, mi maestro Sandro Abralde siempre dice en sus clases, es una buena excusa para hablar de cualquier otro tema. El derecho penal roza transversalmente la política, roza transversalmente todas las ramas del derecho, roza transversalmente sobre todo nuestra convivencia, nuestra vida en comunidad. Es decir, que siempre que nosotros hablemos de derecho penal, irremediablemente vamos a tener que hablar de temas importantes de nuestra vida en comunidad. Por eso me encanta el derecho penal y por eso yo transmito en la medida de lo posible todos los conocimientos que he adquirido con mis estudios para que la gente pueda adquirir en la medida de lo posible los mismos conocimientos y de esa forma se sigan educando a las futuras generaciones. Estoy seguro, estoy segurísimo que en el futuro vendrán muchos penalistas de renombre en el Ecuador. He visto cómo ha cambiado el modelo de la educación. Actualmente se enseña de mejor manera, se enseña mejor que en el pasado. Prácticamente todos los estudiantes tienen la aspiración de terminar sus cursos de grado, de terminar su pregrado e irse al exterior a profundizar sus conocimientos. Así que estoy seguro que las próximas camadas de penalistas van a ser extraordinarias en nuestro país. A rasgos generales, entrando en materia, ¿cómo podríamos conceptualizar la imputación objetiva? Imputación objetiva. A ver, creo que para responder tu pregunta, lo más importante es iniciar sobre cómo yo concibo la teoría del delito, ¿sí? Es importante contextualizar, porque no es lo mismo analizar la imputación objetiva en un sistema meramente normativista, que sería un sistema promulgado por el profesor Gunther Jacobs y sus discípulos, Heiko Lesch, Purskin, Heuser, Michael Pavlik, que manejan otro sistema de teoría del delito. Es un sistema de teoría del delito que está ganando bastante terreno en la dogmática, ¿sí? En Alemania prácticamente viene constituyéndose como una teoría dominante, una doctrina dominante en el ámbito penal, y que poco a poco va ganando terreno en los países de idioma hispanoparlante. Así que me parece que ese sería un buen punto de partida. Ahora bien, desde mi punto de vista, todavía en América Latina y sobre todo en el Ecuador, la teoría dominante, la doctrina dominante es la funcionalista político-criminal, ¿sí? Esta teoría funcionalista político-criminal es encabezada por el profesor Klaus Roxin. Entiendo que prácticamente todo estudioso del derecho penal ha leído su tratado, ha leído sus artículos científicos y sabe que es quien lidera esta escuela. Asimismo, en idioma hispanoparlante, por ejemplo, en España tenemos grandes representantes, discípulos de esta doctrina, el profesor Luzón Peña, el profesor que recién falleció, Santiago Mirpuch, el profesor Francisco Muñoz Conde y muchísimos más. Así que me parece desde mi punto de vista que es la doctrina dominante y que en los juzgados, que es lo más importante, porque la teoría del delito no tiene sentido analizarla en un mundo abstracto sin ninguna relevancia práctica, hay que aplicarla a los casos concretos, es decir, la teoría del delito la vivimos en los juzgados, ¿sí? Es decir, que la teoría que en los juzgados se está aplicando es la dominante en el Ecuador. Y es evidente, yo soy abogado de libre ejercicio y he visto que los juzgadores suelen resolver, suelen tomar sus decisiones en base a la doctrina funcionalista político-criminal encabezada por el profesor Roxin. Entonces, ¿cuál es la particularidad de esta doctrina? La particularidad es que conserva en lo esencial la estructura del sistema de derecho punible, es decir, lo que nos enseñan desde primer año de universidad, que la teoría del delito, ¿sí? Para responsabilizar a un individuo, lo primero que debemos comprobar es que existe una conducta típica, ¿sí? A la vez, esta conducta típica deberá ser antijurídica y finalmente deberá ser culpable. Ahora bien, esa sería la diferencia, una de las diferencias de por qué no analizo la imputación objetiva en otro tipo de teorías, porque, por ejemplo, como había dicho, los funcionalistas normativistas, ellos tienen otra estructura, han reestructurado la teoría del delito, viene siendo una especie
de estructura binaria, ya no tripartita, con ciertas particularidades y sobre todo los fundamentos han cambiado. Por ejemplo, en lo dominante aquí en el Ecuador, y que entiendo yo acertado, nosotros todavía tenemos como punto de partida la protección de los bienes jurídicos, ¿sí? Partida, y lo más importante es la vigencia de la norma, ¿sí? Proteger la norma, proteger el ordenamiento jurídico, puesto que nos asegura una convivencia normalmente pacífica en nuestra sociedad. Así que son dos puntos de vista, son fundamentos importantes. Sin embargo, como vuelvo y repito, lo dominante aquí en el Ecuador es la protección de bienes jurídicos, y a partir de ese sistema de teoría del delito tripartito es que yo escribí la obra. Eso es importante recalcarlo, porque luego podrían haber críticas de que no profundizo el tema de Jacobs, el tema de High College, lo que piensa, digamos, Urskine-Hoysa, entonces sería, digamos, problemático. Por eso te hago esta aclaración. Ahora, ¿qué es imputación objetiva? A ver, la imputación objetiva se analiza en la tipicidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque la tipicidad tiene como función indicarle al ciudadano qué es lo que está prohibido y qué es lo que está permitido por las normas jurídicas, ¿sí? Entonces, en tanto que la tipicidad tiene esa función dentro de la teoría del delito, la imputación objetiva responde a una pregunta, ¿sí? La pregunta es, ¿ese resultado que aparentemente es disvalioso, es lesivo de bienes jurídicos, es posible de atribuirle al sujeto que cometió la conducta, al sujeto activo de la infracción? Eso básicamente viene a responder la imputación objetiva. Antes se respondía esa pregunta con criterios de causalidad, los cuales ya fueron alejados de, digamos, de la doctrina dominante desde hace mucho tiempo. Prácticamente ningún juzgado te va a resolver esta pregunta de si ese resultado se le puede atribuir a la conducta del sujeto con un criterio de causalidad, sea este de causalidad adecuado, de la conditio sine qua non, o un sinfín de teorías que se habían propuesto en antaño. Así que, básicamente, eso es lo que resuelve la teoría de la imputación objetiva. Si es que ese resultado, digamos, para ejemplificar, si el resultado muerte se le puede atribuir al sujeto A que ejecutó la conducta, ¿sí? Entonces, aquí tendrán que intervenir algunos factores, factores importantes que nos ayudarán a responder esa pregunta. La imputación objetiva se analiza en la tipicidad objetiva. Luego, sí pasaremos a analizar la tipicidad subjetiva, algunas otras cuestiones, pero básicamente es el lugar sistemático en donde se debe analizar la imputación objetiva. Perfecto, doctor, muchas gracias. Doctor, ¿por qué decidió escribir este libro en este tema en concreto? ¿Es posible que exista en el Ecuador falta de profundidad por parte de profesionales del derecho respecto a esta teoría? Byron, querido, mira, bueno, primero yo quiero desde mis obras cambiar el paradigma de cómo se escribe en el Ecuador. Y de hecho, cómo se escribe una obra de derecho penal. ¿Qué es lo que pasa? Si tú agarras una obra de derecho en general y derecho penal en particular, notarás una cuestión muy específica, y es que los autores generalmente hacen obras meramente descriptivas, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a hablar digamos, parte especial del narcotráfico. Y es una obra meramente descriptiva en la cual dan los elementos objetivos del tipo, los elementos subjetivos y nada más por el estilo. Pero generalmente las obras carecen de profundidad por ser acríticas, ¿sí? Entonces, por no resolver problemas concretos. Ahora, como te había mencionado, yo soy abogado privado y en mi práctica generalmente siempre, digamos, tengo la posibilidad de ver casos conflictivos y casos que a uno como abogado lo pone a pensar, y sobre todo como jurista, a uno lo pone a pensar y dice, a ver, en la teoría del delito, ¿cómo voy a resolver este caso? Entonces, básicamente desde ahí se origina la duda que yo tuve para escribir este libro. Sí, yo pude haber escrito un libro de imputación objetiva meramente abstracto, explicando de qué se trata y tanta cosa. Sin embargo, no me parece importante. Lo que realmente me parece importante es resolver problemas concretos, y por eso elegí escribir sobre imputación objetiva a la víctima enfocado en el delito de estafa. ¿Por qué? Te pongo un ejemplo. Generalmente en nuestro tráfico comercial, en nuestras relaciones comerciales, compradores y vendedores son muy descuidados, ¿sí? En mi oficina generalmente vienen clientes a decirme que han sido estafados. Y bueno, yo fiel a mis principios y sobre todo fiel a lo que escribo, me toca decirles que no han sido estafados, ¿sí? Porque básicamente han cometido una conducta negligente. En el Código de Comercio se establece la obligatoriedad para que todos los intervinientes en el tráfico comercial obren con diligencia, ¿sí? Es decir, que la persona que obre de forma negligente se le atribuirá el resultado disvalioso. Eso nos dice una norma jurídica del Código de Comercio. En el Código Civil también tenemos algo semejante, y en Argentina sucede lo mismo, en España sucede lo mismo, ¿sí? Así que, digamos, yo soy un comprador de un vehículo y con toda, digamos,
digamos, la banalidad del mundo, simplemente llego donde la persona que me va a vender, lo veo superficialmente, ni siquiera llevo un mecánico para que lo revise, y simplemente le doy el dinero y me llevo el vehículo. Luego resulta que el vehículo ha estado en pésimas condiciones, muy mal tratado, no sirve para nada. Y luego yo cojo un abogado y le digo, ¿sabe qué, señor abogado? Se ha cometido una estafa en mi contra porque en este caso me vendieron un vehículo que no cumple con las condiciones que se me prometieron. Está bien, claro, podríamos decir que existe, digamos, un disvalor de acción, es decir, yo comerciante del vehículo sé que el vehículo está mal, ¿sí? Y a pesar de eso se lo ofrezco al comprador. Pero por parte del comprador existe negligencia crasa, y esa negligencia crasa se le debe atribuir a él mismo. Por eso es que imputación objetiva a la víctima se refiere básicamente a esos casos, a los casos en los cuales el resultado disvalioso se le tiene que atribuir necesariamente a la persona que obra con negligencia. Básicamente esa sería la idea troncal del libro. Obviamente vienen criterios técnicos, vienen, digamos, criterios de autopuesta en peligro, criterios de, digamos, de conocimientos especiales, cómo operan los conocimientos extraordinarios en el derecho penal, si son relevantes, si deben ser tomados en consideración para resolver cómo opera el disvalor de acción, el disvalor de resultados. Si es que esto, digamos, nos invoca a analizar las cuestiones de tentativa, las teorías de la tentativa, es decir, o sea, trato un tema concreto, pero lo explico a profundidad cuál debería ser su tratamiento jurídico en la praxis jurisdiccional. Doctor, pero en ese caso en concreto que usted plantea, ciertos elementos pueden notarse, como es el tema del principio de confianza, cuando hablamos de imputación objetiva, o el riesgo permitido como tal. En ese caso, ¿qué pasaría con estos elementos? A ver, te cuento, mira, vamos caso por caso, ¿no? Te planteo un caso de una estafa en el ámbito comercial en el cual yo compro un vehículo que está dañado, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver si es que se reúnen todos los requisitos de la imputación objetiva para decir que el resultado se le puede o no atribuir al sujeto activo. Y aquí vamos a analizar cuestiones de incremento de riesgo, cuestiones de principio de confianza y todo. Y te voy a demostrar, ¿sí?, con puros argumentos dogmáticos, que realmente ese resultado no se le puede atribuir al sujeto activo de la infracción. A ver, imputación objetiva en cabeza de Klaus Roxin. Podría hablarte de imputación objetiva de otros autores, sin embargo, te voy a concretizar el análisis. ¿Cómo está estructurada la imputación objetiva en cabeza de Klaus Roxin? Para Klaus Roxin existen dos niveles de imputación objetiva. La primera, y más importante, la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado, ¿sí? Y esa creación del riesgo jurídicamente desaprobado que esté dentro del alcance del tipo. Ese es el primer juicio de imputación objetiva. Si yo no tengo el primer juicio de imputación objetiva, no puedo pasar a hablar del segundo juicio de imputación objetiva. El segundo juicio se comprende de algunas cuestiones. Por ejemplo, ¿qué es lo que dice Roxin? Roxin dice, a ver, ese riesgo creado debe ser el mismo que se produzca en el resultado. Entonces, Roxin habla de, digamos, de identidad de riesgo, ¿sí? Lo cual abarca a su vez el criterio de prohibición de regreso, de imputación a la víctima, de qué es lo que yo trato, de cuestiones digamos, de comportamiento alternativo conforme a derecho, principio de confianza. Básicamente eso se analiza en el segundo juicio de imputación objetiva, ¿sí? Entonces, para hablar de lo segundo, primero tengo que hablar de lo primero. Es un análisis estratificado, tal y como sucede con la teoría del delito. Tipicidad, antijuricidad, culpabilidad. Aquí, primer juicio de imputación objetiva y segundo juicio de imputación objetiva. Entonces, en el primer juicio de imputación objetiva tengo que constatar que se haya creado un riesgo jurídicamente desaprobado, ¿sí? Entonces, aquí efectivamente sí, efectivamente un individuo que conoce que está vendiendo un vehículo dañado, un vehículo que no sirve para nada, está creando un riesgo, ¿sí?, de afectar el patrimonio de otro individuo a través del delito de estafa, ¿no es cierto? Bien. Resultado se le vaya a atribuir, ¿sí? Eso no quiere decir eso. Eso quiere decir que por lo menos tenemos la base para una imputación por tentativa, porque tenemos un disvalor de acción, ¿me entiendes? Tenemos un disvalor de acción porque efectivamente le está cometiendo una conducta antijurídica, una conducta antinormativa, pero eso todavía no quiere decir que el resultado de perjuicio patrimonial ya se le pueda atribuir. Entonces pasamos a analizar cuestiones en el segundo juicio de imputación objetiva para ver si es que efectivamente se le puede o no atribuir. Primero, prohibición de regreso, en este caso es, digamos, inoportuno, no es pertinente analizarlo. Cuestiones de comportamiento alternativo conforme a derecho también no tienen nada que ver, ¿sí? Y aquí sí vienen cuestiones importantes. Principio de confianza, tú me mencionaste. Te pongo un ejemplo. Si yo tengo el semáforo en verde, ¿sí?, yo sé que en la transversal tienen el semáforo en rojo. Entonces, basado en el principio de confianza, eso quiere decir que yo voy a cruzar mi semáforo en verde confiando, ¿sí?, teniendo certeza
de que mi interlocutor, así sea un interlocutor anónimo, va a respetar esa norma jurídica que le prohíbe cruzar el semáforo en rojo, ¿verdad? Entonces, yo cruzo. Si es que me choca porque el otro se cruza en rojo, yo obré con principio basado en la confianza que tenía en las normas y no se me puede atribuir a mí el resultado del choque, la muerte, las lesiones, los daños materiales, no se me puede atribuir, ¿sí? Entonces, el resultado se le atribuiría al individuo que infringió con la norma, ¿ya? Ahora, este principio de confianza siempre se debe basar en una cuestión normativa, reglamentaria o en la costumbre del lugar en donde nos encontremos, ¿sí? Porque yo no puedo confiar, digamos, de forma injustificada. Por ejemplo, si yo soy un cirujano y veo que mi instrumentista está borracho, es muy probable que él me dé unos instrumentos que no están desinfectados. Entonces, ahí el principio de confianza se cae, ¿sí? Ahora, lo mismo, si es que, digamos, yo tengo normas de tránsito claras, que a mí me dicen que yo tengo derecho a transitar cuando tenga el semáforo en verde, ahí obviamente puedo confiar, ¿no es cierto? Entonces, ahí te pongo un ejemplo de una cuestión reglamentaria, normativa, y una cuestión de costumbre, y de una cuestión de contexto, porque el contexto también es importante, ¿ya? Ahora, vamos al caso en concreto de la venta. ¿Qué es lo que nos dice, qué es lo que nos exigen las normas del derecho civil? Las normas del derecho civil no nos dan a nosotros la confianza de que nuestro interlocutor siempre va a obrar de buena fe. De hecho, las normas del derecho civil lo que nos obliga es actuar con diligencia. No nos dice usted deberá ser confiado porque todo el mundo somos ángeles. Lo que realmente nos dice, usted en el tráfico comercial deberá ser diligente. Y eso porque en el tráfico comercial generalmente ocurren este tipo de cosas. Es decir, que no hay el principio de confianza. Yo no tengo por qué confiar que me están vendiendo algo que está en buen estado. De hecho, tengo el deber de desconfiar. Por eso tengo que actuar de forma diligente. Básicamente ese sería el criterio, ¿me entiendes? Entonces, el principio de confianza se nos cae. Ahora, imputación objetiva, ¿sí? Imputación objetiva a la víctima, autopuesta y heteropuesta en peligro. La heteropuesta en peligro, saquémosla, es una cuestión muy aparte, ¿sí? Autopuesta en peligro. ¿Qué pasa aquí? A ver, hay dos tipos de autopuesta en peligro en mi forma de concebir las cosas. La primera, cuando existe una creación de un riesgo de forma conjunta, ¿sí? Hay un ejemplo paradigmático en imputación objetiva de Klaus Roxin. También hay otro ejemplo semejante en imputación objetiva de Frisch, comportamiento típico e imputación al resultado, se llama, una obra del 2004 de Frisch. Es una obra magnífica, lo único malo de la obra es que es demasiado extensa, entonces complica un poco para el lector. Sin embargo, es una obra muy recomendable, seguramente si algún momento tienen la oportunidad de verla y analizarla, tienen que hacerlo, ¿sí? Es fundamental. Entonces, se pone un ejemplo, creación de un riesgo conjunto. ¿Qué sucede? Hay dos motociclistas, ¿sí?, que se retan el uno al otro estando borrachos a ver quién gana en una carrera. En ese caso en particular, ambos están, digamos, creando un riesgo de forma conjunta, es decir, que si uno fallece, no es posible atribuir el resultado de uno al otro, ¿me entiendes? Ahora, esa es una creación de riesgo conjunto. Esa sería una forma de autopuesta en peligro de cualquiera de los dos que pierda la vida. Pero desde mi punto de vista, también existe otra forma de autopuesta en peligro, y esa se daría cuando existe una creación de un riesgo de forma unilateral y un tercero interlocutor, sea anónimo o sea, digamos, conocido, decide adscribirse a ese riesgo. Y aquí viene el ejemplo paradigmático que yo pongo en mi obra. En mi obra, ¿yo qué pongo? Yo digo, a ver, yo soy un vendedor de relojes aparentemente finos, ¿no? Entonces yo me creo toda una mise en escena, es decir, monto todo un escenario para hacer caer a los compradores en mi estafa, ¿no? Entonces, yo me pongo un local comercial en el Quicentro, ¿sí? Voy a pagar de arriendo $6,000. De esa forma le doy apariencia de seriedad a mi negocio. Cualquier comprador que entre sabe que si entra a mi negocio, como tengo mi negocio en el Quicentro, se ve súper lujoso, va a pensar, va a tener esa primera intuición de que todo lo que yo le estoy vendiendo es original, ¿no es cierto? Entonces, yo a pesar de crear todo esa mise en escena, realmente lo que les estoy vendiendo es pura réplica. Entonces, en ese caso, yo soy un interlocutor anónimo a todos los posibles compradores. Yo estoy creando un riesgo de estafa. Estoy creando un riesgo de estafa al, digamos, montar toda esa escena, ¿sí? Para que los individuos que vayan a comprar caigan en el error. Ahora, digamos que viene un individuo, ¿sí? Este individuo se acerca a mi negocio y me dice, señor Vázquez, yo quiero comprarle un reloj fino, me interesa ese Rolex de ahí, ese Rolex, ¿cuánto cuesta? Entonces, yo sé que esa es una réplica, ¿sí? Yo le digo, el Rolex cuesta $7,000, pero realmente el Rolex, ¿qué costará? Unos 600, unos $1,000 por ser una réplica muy bien elaborada.
¿ya? Entonces, este individuo, aquí viene el punto, y por eso yo también topo el tema de los conocimientos especiales. Puede ser que suceda tres cosas. Este individuo no tenga de conocimientos técnicos para identificar si es que es una réplica o es realmente un reloj auténtico. En ese caso, si es que el individuo cae en el error, se consumaría el delito de estafa, ¿sí? Porque el individuo cae en un error no de forma negligente, ¿sí? Porque él hace todo el esfuerzo posible que está a su alcance para comprar una obra auténtica. ¿Cuál sería el esfuerzo posible en ese caso? No está yendo a un lugar de mala muerte a comprar un reloj, no lo está haciendo, está yendo a un lugar que aparentemente vende cosas originales, ¿sí? Además, el individuo, si es que toma la debida diligencia, lo analiza, ve que sea sólido, vea que tenga un buen trabajo, va a pensar justificadamente que es un reloj, digamos, que cumple con los parámetros de originalidad, ¿sí? Entonces, en ese caso, como el individuo cae en un error y dispone patrimonialmente, es decir, paga los 7.000, los 8.000 dólares, allí sí se consumaría el delito de estafa, porque el individuo, en el caso concreto, no tenía la posibilidad de salir del error, ¿sí? O bueno, o hizo todo el alcance para salir del error. Por eso va a un lugar que aparentemente vende cosas originales. Si no hubiese ido a un lugar en donde sabe que venden baratijas y si ahí pagaba los 8.000, evidentemente es una negligencia de su parte porque tenía que analizar con mayor profundidad, llevar un experto para que le explique si este reloj era o no era real, ¿sí? Entonces, ese primer caso. Segundo caso, y aquí ya vienen las cuestiones mucho más interesantes. ¿Qué pasa si este individuo que llega tiene conocimientos especiales? ¿Ya? Aquí digamos que es un individuo que trabajó 20 años en Rolex, ¿sí? Y sabe que el reloj que le están ofertando no es auténtico. En este caso en particular, aquí tendríamos que analizar cuál es la relevancia de los conocimientos especiales en el derecho penal. Si nos adherimos a la teoría de los roles de Jacobs, diríamos que el individuo, en tanto que es un comprador y no está desempeñando ningún rol, digamos, de vendedor o algún rol técnico de identificar si este reloj es o no, digamos, original, en ese caso no tendría por qué utilizar sus conocimientos especiales, diría Jacobs. Ahí un ejemplo paradigmático sería el de la hiedra venenosa en el caso del camarero, ¿sí? Seguramente lo has escuchado. Ahora, entonces, siguiendo la teoría de los roles de Jacobs, en ese caso él no tendría por qué utilizar los conocimientos especiales. Y si de todas formas, digamos, él sabe que le están vendiendo algo que no es auténtico, de todas formas paga, en ese caso también sería el delito consumado. ¿Por qué? Porque según Jacobs no tiene relevancia los conocimientos especiales que él haya adquirido con los años cuando trabajaba en roles. Ahora bien, ¿qué es lo que piensa la doctrina dominante? Y a eso me adhiero. Por ejemplo, un profesor muy importante en España, Diego Manuel Usón Peña, en un artículo científico, no recuerdo el nombre, si gustan después me escriben y se los paso. Él sostiene que los conocimientos especiales siempre tienen que adherirse al comportamiento del autor solo cuando digamos, esté en peligro sus bienes jurídicos, ¿sí? Y esto se basa en un argumento básico de la convivencia, y un argumento básico del Estado republicano. Un Estado verdaderamente republicano debe reconocer digamos, una esfera amplísima de libertad a sus ciudadanos. Es decir, que si yo decido poner mis bienes jurídicos en riesgo, el Estado debe garantizar que yo tome una decisión en ese sentido libre. Ahora bien, hay restricciones ético-sociales, como por ejemplo disponer de la vida, sí, pero en este caso en la propiedad no habría ningún problema. Entonces, con ese argumento de libertad, de autodeterminación, porque estamos en un Estado democrático en el cual yo si quiero me visto de verde, o a su vez, digamos, yo puedo comprar un reloj, digamos, lastimando mi patrimonio, el Estado debe valorar digamos, ese desenvolvimiento libre de mi parte y no debe haber por qué un problema. En ese caso, entonces, en tanto que los conocimientos especiales deben ser tomados en consideración. Si yo decido comprar ese reloj sabiendo que era falso, ahí yo estoy actuando en una autopuesta en peligro y el resultado no se le puede atribuir al vendedor que creó toda la misa en escena, porque yo voluntariamente, ¿sí? Ejerciendo un estado de libertad, estoy aceptando ese perjuicio a mi patrimonio. Las razones podrán variar. Podrá ser que es un individuo con mucha plata y no le interesa perder 7.000 dólares o miles de situaciones, ¿no? Entonces, en ese caso en particular, no se me debe imputar el resultado a la persona que está cometiendo la infracción, ¿sí? Entonces, ¿en qué grado quedaría? Quedaría en grado de tentativa, porque sí tenemos un disvalor de acción, ¿sí? Pero el resultado no se le puede atribuir, entonces tendríamos una tentativa, porque el individuo, digamos,
si bien es cierto, creó un riesgo jurídicamente desaprobado, el resultado nunca se le va a poder atribuir. Y finalmente, una tercera posibilidad que puede suceder aquí es que el individuo no solo tenga conocimientos especiales, sino tenga conocimientos extraordinarios. Aquí la cosa se nos complica. ¿Qué pasa si es un individuo genio? ¿Qué pasa si es un individuo que tiene un coeficiente intelectual altísimo, que debido a ello puede realizar inferencias en cuestión de segundos y darse cuenta que el vendedor le está vendiendo algo digamos, que es una réplica? Qué sé yo, entra un individuo genio con un coeficiente altísimo y lo mira al vendedor y lo ve que ya está sudando, lo ve que se pone nervioso y con eso él logra inferir, ¿sí? De forma muy sorprendente que le están vendiendo una réplica y de todas formas decide comprarlo. En este caso también tendríamos que analizar si el resultado se le puede atribuir al vendedor pese a que el comprador logró identificar que se trataba de una réplica, pero aquí la cuestión se complica. Sí, la cuestión se complica porque ya no se trata de conocimientos especiales, sino de conocimientos extraordinarios, ¿sí? La doctrina dominante aquí entiende que los conocimientos extraordinarios no deberán adherirse al juicio de imputación objetiva, ¿sí? Eso es lo que dicen. En mi caso en particular, y les dejo de tarea que lo revisen en la obra, yo entiendo que sí se deben adherir los conocimientos extraordinarios también en el juicio de imputación objetiva y como tal no deberá haber esa imputación del resultado al vendedor que está cometiendo o tratando de cometer la estafa. El argumento básicamente es el mismo al de las cuestiones de los conocimientos especiales. Vivimos en un estado de libertades, ¿sí? En tanto que vivimos en un estado de libertades, coartar nuestra libertad, ¿sí? Sería algo sumamente arbitrario. Y si yo tengo la posibilidad de defender mis bienes jurídicos en mayor medida porque tengo conocimientos extraordinarios, tengo que hacerlo. Y si no decido hacerlo, es un ejercicio de mi libertad y como tal el resultado se me debe atribuir a mí mismo. Básicamente, ese sería las nociones centrales de la obra. Ahí hablo un poquito más de tentativa, de cómo se analiza las teorías de la tentativa en Argentina, en Ecuador. Sin embargo, básicamente lo que te acabo de mencionar es lo troncal de mi obra. Perfecto, doctor. Sin duda, la dogmática penal es importante entenderla de manera ejemplificada. Muchas de las veces entender la imputación objetiva teóricamente sin ejemplos es bastante complejo. Y estos casos en concreto que usted ha planteado, con eso creo que tenemos mayor noción de lo que es. Doctor, para finalizar, una recomendación que pueda dejar a los estudiantes de Derecho. Una recomendación. La primera, eh, a ver, estudien inglés, ¿no? Esa es la recomendación más importante. En mi formación universitaria cometí el gran error de no ponerle mucha atención al teacher, así que estudien inglés, eso les va a servir muchísimo. Si a la par pueden estudiar alemán, porque bueno, el derecho penal está muy vinculado con el derecho alemán. En algún momento todos tenemos que estudiar, pisar Alemania para entender bien el derecho penal. Si pueden estudiar alemán, háganlo, ¿sí? Aprendan todos los idiomas que puedan, eso les va a abrir muchísimas puertas. La primera recomendación me parece la más importante y que yo tuve un déficit. Eh, Segunda, hay ciertos profesores que cometen un error en la formación de los estudiantes y les dicen, a ver, nosotros aquí vamos a estudiar el Código Orgánico Integral Penal, artículo 1, artículo 2, artículo 3, y se matan analizando únicamente la norma y nunca leen jurisprudencia, nunca leen doctrina, piensan que en la norma se reduce todo y no es así, ¿sí? El verdadero profesor de Derecho en general y de Derecho Penal, el verdadero estudiante, asimismo de Derecho en general y de Derecho en particular, tiene necesariamente que estudiar jurisprudencia de los principales tribunales europeos, latinoamericanos, incluso de la misma Corte Nacional de Justicia de aquí del Ecuador. Y además tiene que leer doctrina. Inexorablemente la doctrina traerá profesionales mucho más capacitados, ¿sí? El entendimiento correcto de las instituciones del derecho inexorablemente va a traer como consecuencia que los estudiantes comprendan de mejor manera el derecho penal. Así, no nos va a pasar como hace unos años cuando uno iba a un juzgado y decía, leo error de prohibición, y el juzgador nos decía, pero el error de prohibición no está expresamente prescrito en la norma penal, lo cual era una aberración, porque evidentemente hay artículos, y estoy completamente de acuerdo, se deducía de la norma si hacíamos una interpretación, digamos, teleológica de la norma. Así que, para evitar, digamos, arbitrariedades judiciales, para mí lo más importante es que el estudiante de hoy se prepare con doctrina, jurisprudencia y norma en la mano, ¿sí? Una vez que se prepare con doctrina, jurisprudencia y norma en la mano, tendremos mejores jueces, mejores fiscales, y así nosotros mismos tendremos la certeza de que el día de mañana no nos va a juzgar cualquier orate, ¿sí? Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por esa recomendación. Así que ya saben, a todos los estudiantes, si quieren ser un excelente jurista,
como el doctor Vicente, estos amplios conocimientos en doctrina penal, ya saben lo que tienen que hacer. Y recuerden adquirir esta obra espectacular si quieren conocer ya a profundidad, a mayor profundidad, el tema, todos los temas que se abordan dentro de esta espectacular obra, que sin duda ya la voy a dar lectura, y también enriquecerme de esta magnífica obra que nos aporta el doctor. Muchísimas gracias, doctor, por brindarnos este aporte a toda la academia en general. Gracias a ti, Byron, y muchas gracias nuevamente por la invitación. Perfecto, así que ya saben, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, en donde estamos compartiendo mayor contenido. De igual forma estamos haciendo recomendaciones de libros y haremos la recomendación de este libro en particular. Y no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y recuerden siempre que de estudiante a jurista, un paso. Tú decides. Nos vemos en el próximo video.